Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía televisiva. Reciba el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, que una vez más tenemos la oportunidad, por medio de la gracia que viene de nuestro amante Padre Celestial, juntamente con la de su Hijo, nuestro amante Salvador, el poder llegar a su hogar, compartiendo un nuevo tema bíblico, esperando sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Reciban mi cariñoso saludo, un saludo fraternal para ustedes y un saludo fraternal para aquellos nuevos miembros, hermanos, amigos y demás que de diferentes partes del mundo están viendo estos temas a través de nuestro canal en internet, donde allí tenemos videos subidos y hay que ver cómo cada día de diferentes lugares siguen viendo temas nuevos, siguen compartiendo estas verdades que estamos compartiendo aquí en vivo y en directo. Reciban todos, amigos y amigas que me escuchas, el cariñoso saludo, esperando que el tema que vamos a compartir ahora sea de bendición para todos y cada uno de cuantos sientan realmente el deseo de poder seguir en nuestra sintonía televisiva. Un tema en el cual hoy vamos a seguir desarrollando un aspecto más dentro de ese Evangelio eterno que está directamente relacionado con el primer mensaje. Por muchos días estuvimos compartiendo anteriormente aspectos que están directamente relacionados con la consecuencia del pecado en el ser humano. Ahora, entrando de lleno ya en el desarrollo del primer mensaje, hemos estado compartiendo ya 3 temas, porque vamos ahora a compartir otro aspecto importante dentro de este primer mensaje. Aquí no pretendemos dar una cátedra, no pretendemos dar una explicación plena de lo que pueda significar un mensaje, porque no hay tiempo material para poderlo desarrollar. Simplemente queremos compartir con usted algo de lo que creemos importante de cada mensaje, para que usted, a través del verdadero espíritu que procede de nuestro Padre Celestial, sientas deseos de poder escudriñar la Sagrada Escritura siguiendo el plan y el método que el Creador nos ha dejado precisamente para que podamos entender cuál es su voluntad. Nuestras vías de comunicación están ahí a su disposición las 24 horas de cada día. Teléfono internacional de llamada a Perú 0051. Código de área del Departamento Libertad 44 y nuestro teléfono fijo en la ciudad de Chepén 580087. También nuestro correo electrónico efarga@yahoo.com.ar o visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Después de los saludos y de los medios de comunicación de rigor, voy a postrarme ya para poder tener la oración, una oración en la cual también te invito a ti, amigo y amiga que me escuchas, para que puedas participar de ella si sientes realmente el verdadero y sincero deseo de hacerlo. Amante Padre Celestial,
Una vez más, me postro ante tu divina presencia en este mismo lugar para poder pedirte la unción de tu Espíritu, para que seas tú, Padre, quien sigas haciendo la obra, para que otros más sientan el deseo de conocerte y de aceptarte. Que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón, que tú me des sabiduría para poder presentar el tema, que no sean mis palabras, Padre, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios, para que tu Espíritu siga haciendo la obra conforme a tu voluntad, cumpliendo así con esa gran comisión que tú diste a tu pueblo, de poder predicar este evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hoy, mi querido hermano y hermana, siguiendo con el desarrollo de este primer mensaje de los tres que componen el Evangelio eterno, que debe seguir siendo predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, compartimos algo muy importante que está dentro de las primeras palabras de este primer mensaje. Temed a Yahweh. Ya estuvimos compartiendo qué es lo que significaba temed a Yahweh. Además de temed a Yahweh, dadle honor, dadle gloria. Ayer estuvimos compartiendo también qué significa darle honor, darle gloria. Él es nuestro creador, a Él solo debemos adorar. Todo el honor, toda la gloria debe ser para Él. Y en esa condición de humildad, cuando queremos darle a Él todo el honor y toda la gloria, significa que nuestro carácter tiene que ser semejante al de Él, y para que nuestro carácter sea semejante al de Él, Él nos dejó unas leyes mediante las cuales, al obedecerlas, nosotros estamos reflejando su propio carácter. Un carácter de obediencia. Haz esto y vivirás. Ayer lo estuvimos compartiendo, ¿lo recuerdas? Hoy, siguiendo con ese mismo tema, temed a Yahweh y dadle honor, dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado la hora de su juicio, amigo y amiga que me escuchas. Este es un tema que estamos recordando ya de nuestros temas anteriores. Y precisamente el temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, lo hallamos también dentro de este evangelio que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Ahí aparecen, hermanos y hermanas, de acuerdo a las profecías, estamos viviendo en el tiempo del fin. En el reloj que el Creador tiene, estamos viviendo ya los últimos días de nuestra historia terrenal. Y cuando digo últimos días, no estoy haciendo referencia a días literales, no, ya que antes de que venga el Salvador, deben ocurrir una serie de tiempos literales de persecución, derramamiento de plagas y demás, que nos llevan a un periodo todavía no lejano, pero sí hablando de años, hasta que se cumplan los tiempos literales de 1260 días, 1335 días, que nos dice el capítulo 12 del libro de Daniel, juntamente con esa persecución de Apocalipsis capítulo 13, de 1260 días, unido también al mismo periodo de tiempo de persecución literal que habla Daniel capítulo 12, verso 7. Por lo tanto, cuando digo últimos días, me refiero
al último periodo de nuestra historia terrenal, porque pronto van a desencadenarse las últimas profecías que nos tienen que llevar hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Y este Evangelio, el Evangelio eterno, el último mensaje de amor y de misericordia que el cielo, que el Creador del universo envía a toda la humanidad y a unas iglesias apóstatas, rebeldes, desleales, desobedientes, laodicenses, es un mensaje que debe producir en aquel verdadero Hijo del Creador, en aquel verdadero hombre, mujer, joven y niña, que realmente siente deseos de su salvación, siente deseos de amar al Creador, debe producir en su vida una transformación tal que alejándose del mundo pueda adorar al Creador de acuerdo a la voluntad del Creador, obedeciendo a todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. El tema de hoy, muy importante también como todos los anteriores, está dentro también de este primer mensaje. Llegó la hora de su juicio. El tema de hoy, llegó la hora de su juicio. ¿Cuántas iglesias dominicales? ¿Cuántas iglesias populares? ¿Cuántas iglesias adventistas del séptimo día? ¿Cuántas iglesias que siguen diciendo que el sábado está vigente todavía están hablando hoy de juicio? ¿Cuánto tiempo hace tú, hermano y hermana, que me escuchas, que no has oído hablar del juicio de Yahweh acerca de este primer mensaje, que la hora de su juicio ha llegado? ¿Cuántos pastores dominicales entienden que va a haber un juicio y en el juicio todos vamos a tener que comparecer ante él? Ellos solamente hablan de creer, cree y punto. El Evangelio eterno es tan profundo que los falsos profetas no lo pueden entender, porque Satanás no quiere que ellos lo entiendan, precisamente porque siguen guardando el primer día de la semana, día del venerable Señor Dios Sol, en lugar del verdadero día de reposo, el sábado, el verdadero séptimo día de la semana. Temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y para poder entender algo del juicio, de ese juicio divino, para poder llegar a entender algo de que realmente va a haber un juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer, debíamos de entender, en primer lugar, por qué hay juicio terrenal. ¿Verdad? No sé si usted ha participado alguna vez en algún juicio terrenal. No sé si usted participó o ha visto alguna vez por televisión o en película algún simulacro de juicio terrenal. No sé si usted lo habrá visto, pero en el juicio terrenal aparecen ciertos personajes. Aparece, en primer lugar, un juez, el que dictamina la sentencia, absolución o castigo, ¿verdad? El juez es el que dictamina lo que hay que hacer con el acusado. Hay un juez, hay un fiscal, que el fiscal sirve para acusar, para poder aportar las pruebas mediante las cuales acusa a esa persona que ha violado alguna transgresión de la ley terrenal. Podríamos decir, el fiscal
acusa a este hombre, a esta mujer, de haber estado violando alguna ley terrenal. El abogado lo busca el acusado precisamente para que lo defienda. Aparecen también los testigos a favor del abogado y a favor del fiscal. Unos defendiendo una posición y otros defendiendo otra posición. Porque en definitiva, si hay un juicio, es porque hay una persona que ha estado transgrediendo la ley terrenal. ¿Verdad? Si no hubiera transgresión de ninguna ley terrenal, no habría necesidad de abogados, de fiscales, ni de jueces. Qué lindo sería poder vivir en un lugar donde no hubiera delincuencia. Qué lindo sería vivir en un lugar donde todos guardáramos la ley del Creador, porque al mismo tiempo estarían guardando las leyes terrenales. Pero como la ley divina no la guardan, la ley terrenal tampoco. Pero qué lindo sería vivir en un lugar donde no hubiera delincuencia, donde usted pudiera caminar tranquilamente por la calle. Que si usted siente deseos de dormir, como en mi época de niño, que dormías con las puertas abiertas de tu casa porque nadie entraba a robar, era una delicia poder vivir en aquella época. Pero hoy dejas la puerta abierta y posiblemente, si no eres creyente y no oras, aún orando porque la has dejado abierta, porque has querido dejarla, te arriesgas a que cuando llegues no encuentres nada en tu casa. Si no fuera por la protección del ángel de Yahweh que acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Pero si hay un juicio terrenal, es porque ha habido alguien que ha transgredido las leyes terrenales. Lanzo la pregunta: ¿qué significa porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Qué puede significar para ti, hermano y hermana, porque la hora de su juicio ha llegado? Como dije antes, no pretendemos dar una cátedra acerca de este tema. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca del juicio. Hay un versículo que nos habla que a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, revelado a partir del capítulo 9, versículo 20 en adelante, que a la conclusión de ese período profético de 2300 tardes y mañanas, de 2300 años, el santuario celestial tenía que ser purificado. La purificación de ese santuario significaba el inicio del juicio, el inicio de la última misión que el Salvador, como nuestro abogado, mediador, intercesor, sumo sacerdote, comenzó a hacer en el santuario celestial, en el lugar santísimo, efectuando la obra de purificación del santuario, lo mismo que hacía una vez al año en el santuario terrenal el sumo sacerdote en el día de expiación. Entender la enseñanza del juicio es entender la enseñanza del santuario. Pero si no te enseñan el juicio, es porque no han entendido el santuario. Y si no han entendido el santuario, no podrán enseñarte la enseñanza, la doctrina de un juicio. Repito, hay varios versículos en la Sagrada Escritura donde indica
todos debemos comparecer ante el tribunal del Mesías. Todos. Y Él es nuestro juez. El juez es el anciano de días. Pero toda la decisión, el que toma la decisión de sí o no, es el Hijo. No va a aparecer en pantalla, pero sí que lo compartimos. Juan capítulo 5, verso 22. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo se convierte en todo. Él es el que salva. Él es el que también dice quién se va a salvar y quién no se va a salvar. No porque Él quiera tomar esa decisión caprichosa, arbitraria, no. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que el pecador siga siendo pecador y que finalmente sufra la sentencia del pecado que es muerte. Él quiere que el pecador se arrepienta de sus pecados, los confiese ante el Padre a través del Hijo, pida perdón, sabiduría, fuerza de voluntad, para que la gracia que viene del Salvador transforme nuestra naturaleza pecaminosa y seamos una nueva criatura. Seamos obedientes a todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Pero el desobediente, el mentiroso, los falsos profetas, mentirosos que engañan a sus feligresías, recibirán la sentencia final, porque en el juicio habrán sido declarados transgresores de la ley del Creador. ¿Qué significa, pues? Porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el primer mensaje, hermano y hermana que me escuchas, que tiene que ser proclamado como el último mensaje de amor y de misericordia a toda la humanidad. Sin embargo, lamentablemente, la gran mayoría de iglesias, grupos, ministerios y demás, no hablan de juicio. No advierten de la responsabilidad que como posibles transgresores de la ley, si todavía no se han arrepentido de sus pecados, vayan a tener que comparecer delante de un tribunal por haber estado transgrediendo cualquier mandamiento de esa santa, justa y buena ley que el Creador dio. Y el mandamiento que más se está pisoteando es el cuarto. El cuarto que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Como leímos también anteriormente, si hay un juicio, es porque ha habido transgresión, ¿verdad? Yo te vuelvo a hacer ahora lo mismo, pero en pregunta para que tú pienses, para que tu mente maquine, para que comiences a meditar, para que pongas tu mente a trabajar, para que pidas sabiduría al Creador, para que puedas afrontar con éxito el juicio mediante el cual todos vamos a tener que comparecer antes que se decida nuestro destino eterno para vida o para muerte. Si hay un juicio, es porque ha habido transgresión de una ley, ¿verdad? ¿Verdad, hermano y hermana que me escuchas? Si hay un juicio, es porque ha habido una transgresión de la ley. Porque aquí en la tierra, el juicio es porque alguien ha violado algún mandamiento de una ley terrenal. En el juicio divino va a ser igual. Hay un juicio porque alguien ha violado algún mandamiento de la ley, ¿verdad?
Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de nuevo con ustedes desarrollando esta parte del juicio, que a la hora de su juicio ha llegado. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Antes de la pausa lanzábamos la pregunta: si hay un juicio, es porque ha habido una transgresión de esa ley, ¿verdad? Ahora bien, lanzo otra pregunta para que comiences a maquinar. ¿Y qué es transgresión? ¿Qué es transgresión, amigo y amiga que me escuchas? ¿Dónde encontramos la definición para saber qué es transgresión? Si en la tierra al transgresor de la ley terrenal, dependiendo del grado de alevosía, de peligrosidad o lo que fuera, es llevado a juicio y sentenciado a... ¿Cómo decir que no hay una ley celestial mediante la cual todos vamos a ser juzgados si el gobierno terrenal tiene unas leyes para juzgar al transgresor de su ley? ¿Qué es transgresión? La respuesta la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. En otras palabras, como dijimos anteriormente, si no hubieran transgresores en la tierra, no habría necesidad de juicio. Pero como hay violadores de la ley terrenal, hacen falta los jueces, los fiscales, los abogados, para poder atender y para poder cumplir con las exigencias de una ley terrenal. ¿La ley celestial igual? La ley celestial igual, a pesar de que los falsos profetas y la gran mayoría de denominaciones religiosas, ministerios, grupos y demás, no entiendan el que la ley, por estar violando la ley, nos hace ser infractores de la ley y por lo tanto pecadores, porque el pecado es infracción de la ley. Y como infractor de la ley, yo preciso un abogado, yo preciso un mediador, porque hay un fiscal que me acusa y hay un juez que va a dictaminar
la sentencia de absolución, de perdón o de condena si yo no he hecho nada por obtener el perdón. El pecado es transgresión de la ley. Y esa transgresión de la ley, preciso un abogado, preciso un mediador, preciso alguien que me pueda defender. Y el juicio terrenal lo podemos comparar con el juicio celestial. El juicio terrenal lo podemos comparar con el juicio celestial. ¿Cómo lo podemos comparar? Si usted viera ahora el tema que estamos compartiendo, la diapositiva que queremos que salga por el monitor, usted podría darse cuenta de lo que queremos presentarle. El juicio terrenal versus juicio celestial. En el juicio terrenal hay un juez, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, versículo 10, dice que también hay un juez, el anciano de días, el amante Padre celestial. Si hay un juicio, hay un juez. Si hay un juicio, es porque hay una persona acusada de haber violado la ley. Hemos leído en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el pecador, el transgresor de la ley, debe ser llevado a comparecer delante de un juicio. Y para poder comparecer delante de un juicio, en la tierra te exigen un abogado. En la tierra, para poder defenderte ante un juicio, ante un juez, o para poder demostrar algo ante el organismo oficial, necesitas un representante, necesitas un abogado que entienda de leyes y que pueda defenderte, que pueda comparecer ante la autoridad superior. En el juicio celestial igual, el acusado, el pecador, el transgresor de la ley, no tiene mérito para defenderse, no tiene ningún poder para defenderse. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si en esa condición de lealtad, en esa condición de obediencia, en esa condición de amor, pecas por alguna razón, defectos de carácter, alguna cosita que no querías pensar o decir, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. Vemos que es lo mismo que la ley terrenal. Porque la ley terrenal es una copia del celestial. Aunque lo terrenal está manipulado por la mente del hombre, pero el juicio celestial va a ser hecho sin que nadie tenga la posibilidad de escapar ante él. Y la sentencia va a ser irrevocable. Vida eterna o muerte eterna al transgresor de cualquiera de los mandamientos que el Creador ha dado para toda la humanidad. El pecado es infracción de la ley. El pecador de la ley terrenal tiene que ser llevado a juicio y precisa de un abogado. En el juicio celestial igual. Hemos visto, hermanos, cómo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, aparece un abogado. Un abogado que nos defiende de aquellos pecados que hayamos cometido. Pero que cuando conocemos ya al mediador, conocemos al Salvador, lo aceptamos como lo que es, como mi Salvador, mi vieja vida
debe de haber sido ya abandonada, la carga de mi pecado debe haber sido ya puesta a los pies del Salvador, para que por medio de Él, a través de Él, por la gracia de Él, yo deje de ser pecador y sea obediente para no tener que seguir compareciendo delante de un tribunal. Hay el juez, el anciano de días, ¿lo recuerdan? Hay un acusado, hace falta un abogado. ¿Por qué hace falta un abogado? Porque hay un fiscal que acusa al transgresor de la ley. En la tierra igual. Hay un fiscal que cuando se entera de un asesinato, toma parte de ese asesinato, de ese robo, de esa violación, de ese maltrato, toma nota, datos de ese caso y comienza la obra para seguir acusando al acusado, demostrándole lo que el acusado ha estado haciendo mal. En el juicio celestial igual, hay un fiscal, hay uno que acusa al pecador constantemente ante el trono de Yahweh. Hay uno que está diciendo constantemente, la ley que tú hiciste, nadie de aquellos que dicen ser tu pueblo la guarda. La ley que tú diste a la humanidad es tan imperfecta que mira, todos la están violando. La ley que tú diste, mira las consecuencias, que ni tu propio pueblo dice que se puede guardar. Hay un fiscal que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que es el acusador de nuestros hermanos. El fiscal acusa. Satanás acusa. La misión de Satanás es acusar. Mira, ahí está Ernesto Farga. Predica, pero mira. Y él acusa. Mi abogado se presenta delante del Padre y puede decir, es verdad que Ernesto Farga fue, pero él me aceptó a mí como su salvador personal. Permitió que mi espíritu entrara en él. Y Ernesto Farga, es verdad que fue, pero Ernesto Farga, cuando me aceptó a mí como su salvador personal, Padre, cambió su vida. Fue una nueva criatura. Dejó de hacer lo que antes hacía. Y por medio de mí, dice el Salvador, acéptalo, Padre, como un hijo tuyo, porque Él me aceptó a mí como su salvador personal y ya no sigue transgrediendo tus mandamientos. Y ahí está el contraste, amigo y amiga que me escuchas. Satanás que acusa, Yeshua el Mesías que defiende, porque es mi salvador, mi abogado, tu salvador. No para que sigas transgrediendo la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Porque cuando el Salvador deje de interceder por el pecador y tú sigas transgrediendo su ley, y no sabes cuándo puede terminar tu tiempo de gracia, no sabes cuándo puede terminar el juicio tuyo, puede que termine ahora. Y si tú sigues transgrediendo su ley, lamentablemente te habrás perdido, porque el pecado es transgresión de la ley, y al transgresor de la ley, las consecuencias de su pecado es muerte. En el juicio terrenal, juez, fiscal, abogado, porque hay un acusado. En el juicio celestial igual, el anciano de días, nuestro Padre Celestial. Satán, el acusador de nuestros hermanos.
el fiscal celestial. Yeshua el Mesías, nuestro abogado, nuestro Salvador, que nos defiende cuando nos damos cuenta de haber transgredido su ley y nos arrepentimos, confesamos el pecado y lo abandonamos, y Él se presenta ante el Padre como nuestro abogado. Y aparecen también en el juicio terrenal los testigos, ¿verdad? ¡Qué curioso! También en el cielo hay testigos. También en el cielo hay testigos. Apocalipsis capítulo 7, verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim. Hay testigos. Los ángeles son nuestros testigos. Los mundos que no cayeron son nuestros testigos también. Aquellos que ven todo lo que está pasando aquí en la tierra. Aquellos que ven lo que antes éramos y lo que ahora somos. Por supuesto que hay testigos también. Por supuesto que hay testigos también. ¿Te das cuenta del paralelismo que hay entre el juicio celestial y el terrenal? Sin que nadie lo haya podido darse cuenta, el juicio terrenal es una copia del juicio celestial. Y si aquí, en la tierra, el transgresor de la ley terrenal es llevado a juicio y finalmente sentenciado, ¿acaso crees que va a ser diferente en ese juicio celestial donde todos tendremos que comparecer delante del tribunal del Mesías? ¿Acaso crees que va a ser diferente? Es posible que sea diferente en un sentido, porque en el juicio terrenal, si tienes dinero, puedes comprar un buen abogado que te defienda, y ese buen abogado con dinero puede permitir que tú, siendo violador, siendo asesino, te absuelvan, te den el perdón y quedes libre de poder sufrir el castigo de haber transgredido la ley terrenal. Pero en el cielo no va a haber corrupción. En el cielo nadie va a poder comprar al abogado. En el cielo nadie va a poder hacer estas cosas, porque hay un abogado perfecto, puro, santo, sin mancha, que delante de las tablas de la ley va a defender a aquel que se arrepintió de sus pecados. Y va a condenar a aquellos que sigan transgrediendo cualquiera de los mandamientos que Él dio. Ya estamos llegando al tiempo del fin, hermano. Ya apenas nos queda tiempo simplemente para ver la última parte de este tema, con unas diapositivas, con unas fotografías que las hemos incluido todas para que te des cuenta de la importancia del juicio que se está llevando ahora en el cielo. Vimos y recordamos que el pecado es transgresión de la ley. ¿A qué ley? A una ley dada a Adán y Eva después de la entrada del pecado, acondicionada a mentes y a seres pecaminosos. Una ley mediante la cual los antediluvianos, por ser violadores de esas leyes, sufrieron el castigo del diluvio y murieron todos aquellos vivos que no tuvieron el acceso de entrar en el arca juntamente con Noé y su familia. Los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos por estar violando las leyes celestiales. Posteriormente esas leyes fueron dadas, recordadas al pueblo de Israel en el monte del Sinaí, escritas con el propio dedo del Creador
en 2 tablas de piedra para toda la humanidad. Y en ese juicio que hemos estado compartiendo hoy, todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal del Mesías, y allí vamos a comparecer delante de esas 2 tablas de la ley, porque el pecado es transgresión, infracción de la ley. Y cuando allí se presenta el pecador por haber infringido la ley, si no tienes un abogado a tu lado, la misma ley te va a condenar a la muerte. Pero como está en la otra diapositiva, en la otra foto, si tienes a tu lado a tu abogado, la fotografía anterior, por favor, si tienes a un abogado a tu lado, y ambos están delante de las tablas de la ley y en el trono delante del libro, el abogado se presenta para defenderte. Se presenta para defenderte o para acusarte si tú, habiéndole aceptado como lo que es tu Salvador, has seguido despreciando su amor, su misericordia, su gracia y has seguido pisoteando cualquier mandamiento. Hoy, mi querido hermano y hermana que me escuches, no lo dudes, nuestro amante Salvador está intercediendo por ti, por mí, por toda la humanidad que se arrepiente de sus pecados, precisamente en el lugar santísimo del santuario celestial, en esa obra de juicio en el cual comenzó a la conclusión de los 2300 años, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14. Él está intercediendo ahí por el pecador que, arrepentido de su pecado, lo confiesa y recibe su poder para abandonar la carga del pecado que tanto nos asediaba. Hoy está intercediendo por ti, amigo y amiga que me escuchas. Sigue intercediendo por mí si en algún momento dado tengo un mal pensamiento o caigo en alguna debilidad. Sigue intercediendo, ¿por qué no? Sigue intercediendo por nosotros porque Él lo que desea es que seamos totalmente vencedores, porque el pecado es transgresión de la ley. Y Él no desea que nosotros sigamos siendo transgresores. Y Él está allí, en la misma arca, en medio de querubines que protegen los 10 mandamientos. Él está ahí intercediendo delante del Padre por el pecador arrepentido que acude a Él, al trono de la gracia, al lugar santísimo del santuario celestial, pidiendo perdón concreto y puntual por el pecado cometido, y le pide también sabiduría, poder y fuerza de voluntad para dejar de ser pecador, para ser vencedor, porque el vencedor es aquel que recibirá la corona de vida que el mismo Salvador desea colocar en tu frente y en mi frente. Hemos presentado, llegó la hora de su juicio. Está llegando la hora de tu juicio, amigo y amiga que me escuchas. Está llegando la hora de tu juicio. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar, amigo y amiga que me escuchas, sabiendo que hay un juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer? ¿Vas a seguir siendo transgresor de esos mandamientos? ¿Vas a seguir siendo violador de esos mandamientos? ¿O vas a aceptar a tu Salvador como lo que es tu Salvador? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por causa del pecado, para que no sigamos siendo más pecadores, sino seamos vencedores. ¿Qué decisión vas a tomar, amigo y amiga que me escuchas? Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, en tu infinita misericordia, nos instas por medio de tu Espíritu, nos redarguyes, nos enseñas, nos reprendes, para que podamos ser obedientes a todos tus mandamientos,
para que dejemos de ser transgresores de tu ley y podamos amarte guardando todos tus mandamientos. Pronto, nadie sabe cuándo, tu Hijo, nuestro amante Salvador, nuestro abogado, como sumo sacerdote, va a dejar de interceder por la raza pecaminosa. Pronto pronunciará las palabras, hecho es. Y cuando eso sea una realidad, lamentablemente ya no habrá misericordia para nadie. El impío seguirá siendo impío, el pecador, pecador, el justo, justo y el santo, santo, porque ya habrá terminado tiempo de gracia para todos. En estos momentos, Padre, en que aún tenemos misericordia por parte tuya y podemos obtener la victoria, te suplicamos que tu Espíritu siga impresionando cada corazón para que podamos sentir el deseo de acudir al único lugar, al trono de la gracia, para que a través de tu Hijo podamos recibir el perdón y el poder para ser vencedores, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero y podamos vivir junto a ti y a tu Hijo por toda la eternidad. En su nombre y por sus méritos te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermano y hermana que me escuchas, hasta nuestro próximo programa. Recuerda siempre nuestras vías de comunicación que constantemente están saliendo en tu monitor, porque es una forma de que tú también tengas memoria para poder ubicarte y para poder contactarte con nosotros si sientes el deseo de hacerlo. Invita a tus amigos, invita a tus hermanos en la fe, invita a tu familia, invita a cuantos sientas el deseo de invitar, si crees y sientes que realmente este programa es de bendición para tu vida, como lo puede ser también de bendición para ellos. Invítalos. Y entonces nosotros te invitamos para que mañana, en nuestro próximo programa, sigas a esta misma hora y en este mismo canal, sintonizándonos, compartiendo un nuevo tema relacionado con el primer mensaje de los 3 que componen el Evangelio eterno. Hasta nuestro próximo programa. Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.